Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro los va a dejar con la boca abierta, una situación que ha sacudido los cimientos de una relación que muchos de nosotros admiramos y seguimos de cerca. El título lo dice todo: crisis inesperada, Mert y Afra separados, ¿el futuro en juego? Sí, han escuchado bien. Una noticia que ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios, y que ha generado una ola de especulaciones, tristeza y, por supuesto, mucha preocupación entre sus seguidores. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestras exclusivas y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Créanme, no querrán quedarse fuera de esta conversación. La verdad es que cuando esta noticia saltó a la luz, muchos nos quedamos helados. Mert y Afra, una pareja que parecía tenerlo todo, que irradiaba complicidad y amor en cada aparición pública, en cada publicación compartida, ahora se enfrentan a una crisis inesperada que pone en duda su futuro juntos. Es natural que como seguidores, como fans, nos involucremos emocionalmente en la vida de las personas que admiramos, y en este caso, la posibilidad de que algo tan sólido se quiebre, es algo que nos toca de cerca. La información que ha llegado a nuestros oídos, a través de diversas fuentes y reportes, sugiere que esta separación no ha sido una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos. Parece ser el resultado de una serie de circunstancias, presiones y quizás diferencias que se han ido gestando a lo largo del tiempo, hasta llegar a un punto de quiebre. Y lo más preocupante, lo que realmente nos hace pensar en el futuro en juego, es que no se trata de un simple enfriamiento temporal, sino de una ruptura que parece tener un carácter más definitivo. Analicemos un poco el contexto. Mert y Afra se han consolidado no solo como una pareja, sino también como profesionales exitosos en sus respectivos campos. Hemos sido testigos de cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, cómo celebraban sus logros y cómo se convertían en un equipo inseparable. Esta dinámica de apoyo mutuo, de admiración profesional y personal, es lo que justamente hacía que su relación pareciera tan sólida, tan a prueba de balas. Por eso, la noticia de su separación ha sido tan impactante. Las especulaciones son muchas, como siempre ocurre en estos casos. Algunos hablan de las exigencias de sus carreras, de los largos periodos de separación por motivos de trabajo, de los proyectos individuales que los han llevado a diferentes ciudades, incluso a diferentes países. Otros mencionan presiones mediáticas, la constante exposición pública, el escrutinio de cada uno de sus movimientos, algo que sin duda puede ser agotador y afectar cualquier relación. Y no podemos descartar la posibilidad de diferencias personales, de visiones de futuro que, aunque al principio parecieran alineadas, con el tiempo pueden divergir. Lo importante aquí es entender que, independientemente de las causas exactas, las cuales solo ellos conocen realmente, esta es una situación delicada que merece respeto. Sin embargo, como canal dedicado a analizar y comentar este tipo de noticias y tendencias, es nuestro deber compartir la información que tenemos y ofrecer una perspectiva. Y lo que parece quedar claro es que esta crisis no es superficial. Los rumores que circulan sugieren que la conversación sobre la ruptura ha sido seria, prolongada, y que ambas partes están lidiando con las consecuencias. La separación de una pareja tan visible y querida como Mert y Afra no solo afecta a ellos personalmente, sino que también tiene un impacto en sus seguidores, en la industria y en la forma en que percibimos las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. ¿Qué significa esto para el futuro? Esa es la gran pregunta que flota en el aire. Si bien la palabra separación ya implica una distancia, las implicaciones a largo plazo son lo que realmente nos preocupan. ¿Es este el fin definitivo de Mert y Afra como pareja? ¿Podrán superar esta crisis y encontrar un camino de regreso? ¿O por el contrario, es esta la chispa que encenderá capítulos completamente nuevos e independientes en sus vidas? Hemos visto parejas que se han separado y luego han regresado, fortalecidas por la experiencia. Y hemos visto otras que lamentablemente no han logrado salvar la relación. Sin conocer los detalles íntimos de su situación, es imposible predecir el desenlace. Sin embargo, la magnitud de la noticia, la forma en que se ha manejado públicamente, sugiere que estamos ante algo más profundo.
que un simple desacuerdo pasajero. Es importante recordar que las relaciones son complejas. Requieren comunicación, compromiso, comprensión y, sobre todo, un deseo mutuo de seguir adelante juntos. Cuando uno de estos pilares flaquea, la estructura entera puede verse comprometida. Y en el caso de Mert y Afra, parece que algo ha hecho tambalear esos cimientos. Podríamos especular sobre escenarios, quizás el estrés de sus proyectos individuales los ha distanciado demasiado. Quizás las exigencias de la vida pública han creado una brecha que les ha resultado difícil de cerrar. O tal vez, como mencioné antes, simplemente han evolucionado en direcciones diferentes, y sus caminos de vida ya no son compatibles. Lo que sí es un hecho es que esta crisis inesperada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era moderna, donde la vida privada se entrelaza de manera tan intrínseca con la vida pública. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a un público que espera ver siempre lo mejor, puede ser abrumadora. Y a veces las relaciones más sólidas pueden resentirse bajo ese peso. También es crucial destacar que, a pesar de la tristeza que pueda generar esta noticia, debemos evitar caer en juicios o en ataques hacia cualquiera de ellos. Todos tenemos derecho a nuestras propias decisiones y a nuestra propia privacidad, incluso las figuras públicas. Nuestro papel como seguidores es ofrecer apoyo, desearles lo mejor en sus caminos individuales, y esperar que, sea cual sea el desenlace, encuentren la felicidad. Pero volviendo al tema principal, Mert y Afra separados. El futuro en juego. Esta frase encapsula perfectamente la magnitud de la situación. No es solo la ruptura de una pareja, es la incertidumbre sobre lo que vendrá para cada uno de ellos, para su legado conjunto, para las historias que nos han regalado. Hay quienes esperan un milagro, un regreso triunfal que los consolide más que nunca. Y hay otros que, con resignación, aceptan que quizás este es el fin de una etapa. Lo que sí podemos decir es que esta crisis ha puesto un gran signo de interrogación sobre su futuro. Las decisiones que tomen ahora, los pasos que den en los próximos meses, serán determinantes para definir el rumbo de sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Veremos a Mert enfocarse completamente en su carrera, dejando atrás el pasado? ¿Afra encontrará en esta nueva etapa un impulso para explorar facetas de sí misma que antes no había tenido el tiempo o la oportunidad de desarrollar? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que queda claro es que, como espectadores, como admiradores, hemos sido testigos de una historia de amor que parecía inspiradora. Y ahora nos enfrentamos a la realidad de una crisis que nos recuerda la fragilidad, pero también la resiliencia, del espíritu humano. En resumen, lo que hemos analizado hoy es la impactante noticia de la separación de Mert y Afra, una crisis inesperada que ha puesto su futuro en juego. Hemos repasado las posibles causas, desde las presiones profesionales hasta las diferencias personales, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de esta ruptura tanto para ellos como para su público. Ha sido un tema difícil de abordar, lo sé, y sé que muchos de ustedes comparten nuestra preocupación y nuestra tristeza. Pero, como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestro análisis. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus impresiones sobre esta situación? ¿Creen que Mert y Afra podrán superar esta crisis? ¿Qué consejos les darían, si pudieran? Dejen sus comentarios aquí abajo porque su opinión es sumamente valiosa para nosotros. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta importante noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y, espero, con un estado de ánimo más ligero. Hasta la próxima.